Cuando pensamos en la historia del Perú, solemos pensar en el Imperio Inca, la conquista, el virreinato o la independencia. Pero hubo una época en la que Lima llegó a ser conocida por algo muy particular. Fue la ciudad donde vivieron varias de las figuras religiosas más importantes de América. Hoy queremos hacer un pequeño recorrido por sus vidas. Para entender esta historia, tenemos que viajar a la Lima de los siglos XVI y XVII. Lima era entonces el centro político y religioso del Virreinato del Perú. La iglesia y los conventos ocupaban un lugar muy importante en la vida de la ciudad, y las distintas órdenes religiosas desarrollaban una intensa labor de evangelización, educación y asistencia. Pero aquella sociedad también estaba marcada por grandes diferencias sociales. En ese contexto vivieron personas que fueron recordadas por su profunda espiritualidad, pero también por su servicio a los demás. Y entre ellas encontramos a 5 figuras que representan distintas formas de vivir la fe. Comenzamos con Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mallorca, España, 1538. Fue arzobispo de Lima desde 1581 hasta 1606 y tuvo una enorme importancia en la organización de la Iglesia en el Perú. Realizó extensos recorridos por su arquidiócesis, preocupándose especialmente por la formación del clero y por la atención pastoral de los pueblos indígenas. Su labor no se limitó a la ciudad de Lima, recorrió grandes distancias para conocer directamente las necesidades de las comunidades. Y aquí aparece una conexión muy especial con nuestros siguientes protagonistas. La tradición señala que Santo Toribio de Mogrovejo confirmó a Isabel Flores de Oliva, la joven limeña que años después sería conocida como Santa Rosa de Lima, y a Juan Martín de Porres Velázquez, quien luego fuera San Martín de Porres. Es decir, pertenecieron a 2 generaciones distintas, pero sus vidas se cruzaron en aquella Lima virreinal. Pero Santo Toribio no fue la única figura religiosa importante que vivió en aquella Lima. También encontramos a San Francisco Solano, fraile franciscano nacido en España, que llegó a América como misionero y desarrolló una intensa labor evangelizadora en Sudamérica. Pasó sus últimos años en Lima, donde murió en 1610. Fue conocido por su predicación, su vida de oración, su cercanía con los pueblos indígenas y también por su amor hacia la música. Santa Rosa de Lima nació en 1586 con el nombre de Isabel Flores de Oliva. Desde muy joven llevó una vida dedicada a la oración y al servicio. Atendía a personas pobres y enfermas, y según los testimonios de su época, llevaba una vida de gran austeridad y espiritualidad. Su fama de santidad comenzó durante su propia vida y se extendió rápidamente después de su muerte en 1617. En 1671 fue canonizada por el Papa Clemente X. Así, Santa Rosa se convirtió en la primera persona nacida en América en ser canonizada. Su figura trascendió las fronteras del Perú y se convirtió en una de las grandes figuras religiosas de América Latina. También encontramos a San Martín de Porres. Martín nació en Lima en 1579 y estuvo vinculado a la Orden de Santo Domingo. Su vida estuvo marcada por el servicio. Atendía a enfermos, ayudaba a personas pobres y necesitadas y dedicaba gran parte de su tiempo a quienes sufrían. Su historia tiene además un significado especial porque vivió en una sociedad profundamente marcada por las diferencias sociales y raciales. Para muchas personas, Martín representa precisamente la humildad, la caridad y la capacidad de servir a todos sin distinción. Fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII. Junto a Rosa y Martín encontramos a San Juan Macías. Nació en España, pero llegó a Lima y desarrolló aquí gran parte de su vida religiosa. Fue hermano dominico y vivió en el convento de la Magdalena. Era conocido especialmente por su humildad, su vida de oración y su preocupación por las personas pobres. Desde su posición como religioso, atendía y ayudaba a quienes acudían al convento buscando alimento o auxilio.
Fue canonizado en 1975 por el Papa Pablo VI. Y así encontramos en una misma ciudad y en un mismo periodo histórico distintas maneras de vivir la santidad. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué aparecieron tantas figuras de santidad precisamente en Lima? No existe una única respuesta. Lima era un importante centro religioso y político. Existía una fuerte presencia de órdenes religiosas y se desarrollaba una intensa actividad evangelizadora. Pero también era una sociedad con pobreza, desigualdad y muchas necesidades. Y quizá por eso resulta tan interesante observar que cada una de estas personas respondió de una manera diferente. Santo Toribio representa el trabajo pastoral y la organización de la Iglesia. San Francisco Solano representa la evangelización. Santa Rosa, la vida contemplativa y mística. San Martín, el servicio y la caridad. Y San Juan Macías, la humildad y la atención a los pobres. Son vidas diferentes, pero todas quedaron unidas a la historia de Lima. Y ahora damos un enorme salto en el tiempo. Han pasado más de 4 siglos y aparece una conexión que quizás no esperaríamos encontrar. Robert Francis Prevost llegó al Perú como misionero agustino en 1985. Durante años desarrolló aquí su trabajo religioso y pastoral. Fue posteriormente obispo de Chiclayo y llegó a obtener la nacionalidad peruana. El 8 de mayo de 2025 fue elegido papa y tomó el nombre de León XIV. Y esto hace que su historia sea muy particular para nosotros, porque antes de ser papa, antes de vivir en Roma, León XIV fue también un religioso que caminó y trabajó y sirvió en el Perú. Y hay algo todavía más hermoso. En un mensaje dirigido a la Semana Social del Perú, León XIV recordó precisamente a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, y utilizó una expresión muy particular para referirse a nuestro país: la densidad de santidad que registra esta nación, lo que significa que cuando hablamos de la historia religiosa del Perú, estamos hablando de una tradición que dejó una huella profunda en nuestra cultura. Y aquí podemos mirar nuevamente nuestra pequeña línea de tiempo: Santo Toribio, San Francisco Solano, Santa Rosa, San Martín de Porres, San Juan Macías y siglos después, León XIV. Evidentemente, León XIV no forma parte de la lista de santos y la conexión es otra. Él representa un nuevo capítulo de una historia religiosa que comenzó hace siglos y que todavía forma parte de la vida del Perú. Una historia que cambió con el paso del tiempo, pero que conserva una memoria común. Con Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, Lima conserva una historia de santidad que forma parte de nuestra identidad. Quizá por eso, cuando hablamos de Lima y de nuestra historia, podemos recordar que no solo fue la capital del virreinato, fue también la ciudad donde hace siglos comenzaron historias que todavía hoy seguimos contando.